esta localidad, a medio camino entre las zonas de lanzamiento y Arnhem, se encontraban los restos de todos los regimientos que un día habían conformado la primera división paracaidista británica. El general Abhart y sus diablos rojos estaban siendo presionados cada vez más por las numerosas fuerzas alemanas que hostigaban su perímetro defensivo en la cabeza de puente de Osterbeek y su embarcadero en Driel. Aunque los cañones aliados, situados en la orilla sur del Rin, estaban causando numerosas bajas entre las filas alemanas y habían evitado varios ataques de carros blindados alemanes contra las posiciones defensivas de Osterbeek, si los británicos no recibían refuerzos pronto, serían aniquilados. Abhart aún tenía la esperanza de que la brigada de guardias llegara a tiempo y que los 1500 paracaidistas de la primera brigada polaca de Sosabowski, que iban a ser lanzados en las inmediaciones de Driel esa misma tarde, pudiesen cruzar el Rin y unirse a las fuerzas de la primera división, el 21 de septiembre de 1944. Las defensas estaban distribuidas en dos grupos que cubrían el perímetro defensivo de la división. En la zona de la cabeza de puente se encontraba el general de brigada Hicks, mientras que al este del perímetro se encontraba el general de brigada Jacket, al mando de la cuarta brigada paracaidista. Resistiendo como podían los continuos ataques de los alemanes, Urquhart confiaba en poder utilizar el transbordador para hacer cruzar el río a los polacos en las inmediaciones de Driel. Para ello, durante la tarde del lanzamiento de Sosabowski, envió a las patrullas hasta la orilla del Rin para asegurar el transbordador hasta la llegada de los polacos, pero cuando llegaron al lugar, el transbordador había sido destruido. A las 17:08 del 21 de septiembre, Sosabowski y su brigada empezaron a saltar de sus aviones en las inmediaciones de Driel. Los alemanes los estaban esperando con sus ametralladoras y baterías antiaéreas bien emplazadas en las inmediaciones. Cuando los primeros paracaidistas empezaron a desplegarse, los alemanes abrieron fuego a quemarropa contra los paracaidistas. Varios aviones de transporte fueron alcanzados por los mismos cañones, cayendo en llamas al suelo con toda la tripulación dentro. Desde el perímetro defensivo de Osterbeek y desde la posición de los primeros blindados de Horrocks, detenidos en la carretera de Nimega a Arnhem, los soldados aliados estaban contemplando el significado de la palabra horror, al asistir con toda impotencia a aquel espectáculo dantesco, donde decenas de paracaidistas ya estaban muertos al tocar el suelo. Pese a ello, la gran mayoría de la brigada de Sosabowski había aterrizado en la zona asignada de lanzamiento, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. Desde las posiciones al norte de Driel y desde los emplazamientos a lo largo de la carretera de Nimega a Arnhem, los alemanes empezaron a bombardear a Sosabowski con fuego de mortero y cañones antiaéreos, disparando en horizontal. Si no salían de las zonas de aterrizaje rápido, los harían picadillo a todos. Después de organizarse y dirigirse hacia el Rin, ya entrada la noche, Sosabowski se dio cuenta de que el transbordador no estaba operativo. Tendría que hacer cruzar el río a sus hombres a nado o con botes hinchables. Después de contactar con el general Abhart a través de un enlace que había cruzado el Rin a nado, el polaco supo que debían de cruzar esa misma noche, pero al no poder contar con los medios adecuados, los soldados polacos tomaron posiciones defensivas en los alrededores de la granja Nebel, tal cual pueden ver ustedes aquí, aquí y aquí. Otra de estas posiciones defensivas ocupadas, tal y como ya hemos marcado en el mapa, por los polacos, estaba ubicada en la antigua granja de posguerra Baskau. Está puesta aquí. En ella se estableció un pelotón de 28 hombres
al mando del jovencísimo subteniente Richard Tice, que tan solo contaba con 22 años. Este último ordenó excavar zanjas y trincheras alrededor de la granja en espera de un ataque. Apoyado por vehículos blindados, los alemanes no se hicieron esperar, estrellándose de frente contra las defensas de Tice. Después de unos duros combates, los alemanes se tuvieron que retirar. El precio que tuvo que pagar aquel subteniente fue su propia vida. Mientras tanto, el general alemán Dietrich interpretó erróneamente que los polacos tenían la intención de atacar a sus hombres por la retaguardia en la entrada meridional del puente de Arnhem y despejar el camino de Nimega a Arnhem para que el 30 Cuerpo de Horrocks pudiese llegar hasta el Rin. Ordenó el envío a la zona de varios batallones blindados con carros Tigre y Panthers a defender la zona de Elst y atacar a los polacos a la entrada del puente. Las órdenes también llegaron al general Harlem para que atacara a Horrocks en la cabeza del puente de Nimega y lo hiciera retroceder hasta el otro extremo del río Wal. En la misma madrugada del día 22 de septiembre, con los blindados de vanguardia de las fuerzas de Horrocks bloqueados en la carretera de Nimega a Arnhem, se le ordenó a una unidad de reconocimiento, la segunda de Household Cavalry, que guiara a parte de la división 43 Wessex para establecer contacto con las fuerzas paracaidistas polacas en las inmediaciones de Beriel. Para ello, decidieron salir de la carretera principal y buscar carreteras secundarias para intentar rodear todas las defensas alemanas de la zona. Después de dirigirse hacia el oeste a la localidad de Osterhut, que la tienen ustedes por aquí, y siguiendo el curso del río Wal durante unos cuantos kilómetros, encontraron una ruta en dirección norte que les llevó a enlazar con la localidad de Beriel. A las 8 de la mañana del 22 de septiembre, la vanguardia de la columna establecía contacto con los paracaidistas, tal y como pueden ver ustedes aquí en el mapa. Ya después ya lo identificaremos con el Google Earth. La alegría de haberse encontrado duró muy poco, porque los alemanes contraatacaron con gran celeridad y los británicos tuvieron que retroceder, volviendo a dejar aislados a las fuerzas de Opphatt. El grueso de la 43 División Wessex, acantonada en Nimega, tenía la misión de apoyar el ataque de la brigada de guardias a través de la carretera principal de Nimega a Arnhem. Esta última estaba bloqueada en la localidad de Elst, tal y como ustedes pueden ver en el mapa. Para apoyar el ataque, la brigada 129 tenía que avanzar por los márgenes de la carretera elevada en esta dirección y continuar el ataque hasta Arnhem. Otra brigada, la 214, debía atacar por el flanco izquierdo la localidad de Osterhut y ocupar Beriel junto al embarcadero del transbordador. Todas estas acciones ya llegaban con más de 2 días de retraso y solo servirían para añadir más soldados muertos y sufrimiento. A lo largo de la mañana, el alto mando alemán, con el uso sin parangón de sus pocos blindados y artillería, había frenado el avance de la 214 Brigada en Osterhut y la 129 en su camino hacia Elst. Mientras todos los esfuerzos por llegar a Arnhem y Osterbeek eran frenados por los alemanes, Sosabowski estaba reunido con sus superiores para estudiar y decidir cuáles serían sus próximos movimientos en medio de aquella dramática situación. Al final, se decidió que cruzaría el ancho del Rin con unos pocos pequeños botes biplazas unidos por una cuerda fijada a ambos márgenes del río, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. Lo que debió pensar el polaco de aquel plan brillante nunca lo sabremos,
pero seguro que se asemejaba a un gran montón de estiércol, que desgraciadamente iba a ser regado con la sangre de sus hombres. Como buen soldado obedecería con la esperanza de no acabar acribillado a balazos junto a las fuerzas que le quedaban en el fondo del Rin aquella misma noche del 22 de septiembre. En el cuartel general del bastión en el que se había convertido Osterbeck, al norte del mapa, el general Abhart pedía insistentemente el apoyo de los cazabombarderos aliados, pero estos no podían volar a causa de la niebla persistente sobre la zona. En aquel viernes negro no había nada que pudiera salir bien. La situación para Horrocks no era mejor, ya que un ataque del general alemán Model, bajo las órdenes de Dietrich, estaba intentando cortar el corredor al norte de Wegel. La operación descrita íntegramente en el capítulo de Hermanos de Sangre. Este sector perteneciente a la 101 División era de vital importancia, ya que era el que contenía más cantidad de puentes. Gracias a la ayuda de la tan poco valorada y nombrada en los libros de historia resistencia holandesa, los alemanes no consiguieron sus objetivos de estrangular todo el corredor. Bien entrada la tarde, la vanguardia de las fuerzas británicas, comandadas por el teniente coronel George Taylor, de la 217 Brigada de Infantería de la 43 División Wessex, tal cual pueden ver ustedes aquí, consiguieron romper el cinturón defensivo de Osterhout y llegar a Deriel. Las órdenes que recibió fueron la búsqueda de una zona apropiada en la orilla del río para que sus vehículos anfibios pudieran cruzar y reforzar la cabeza de puente en aquel sector. Estos estarían apoyados por los hombres de Sosabowski, que atravesarían la misma zona en botes de goma. A las 21 horas los polacos empezaron a cruzar el ancho del Rin. A medio camino, en la más absoluta oscuridad, una bengala disparada desde el otro margen del río iluminó toda la zona, poniendo al descubierto a todos aquellos desgraciados. Una lluvia de balas impactó sobre ellos, provocando que solo 50 de ellos pudieran llegar al otro lado del río aquella noche más tarde. A las 2 de la madrugada, los vehículos anfibios de Taylor empezaron a acercarse a la orilla, pero cayeron en una zanja y no pudieron cruzar. Una vez más, todos los planes improvisados se habían ido al traste, interrumpiendo toda la operación del cruce. Durante la mañana del día 23 de septiembre, el sábado, el temporal remitió, pudiendo despegar de nuevo los aviones de transporte con los suministros y hombres para reforzar las filas de las divisiones aerotransportadas. En el sector de Deriel, las tropas del general Ivor Thomas, al mando de la 43 División Wessex, continuaban avanzando por las carreteras secundarias que conducían a Deriel. Era de vital importancia que los refuerzos de la 43 División pudiesen cruzar el río al final para poder ayudar a los hombres de Abhart en la misma cabeza de puente de Osterbeck. Al mismo tiempo, el avance debía de presionar para tomar la localidad de Elst y poder abrir el corredor al norte de Wegel, cosa que no ocurrió hasta las 16 horas de ese día. Las columnas de la 43 División en su avance hacia Deriel fueron hostigadas por el fuego de los cañones y morteros alemanes y no llegaron a tiempo para apoyar el nuevo intento de cruce de los polacos. Durante todo el día, los alemanes estuvieron atacando a los británicos en Elst para intentar que no llegaran por la carretera principal hasta Argen. Una vez más, y gracias a Dios, en el sector de Deriel, los pesados tanques alemanes Tigre no podían operar, ya que el terreno era muy blando, con lo cual solo podían atacar con infantería y vehículos ligeros. En su ataque a Osterbeck, los alemanes tampoco podían con los Tigres, ya que las calles eran demasiado estrechas para que pudieran acceder a aquellos monstruos de acero de 69 toneladas. Los británicos estaban aguantando como podían mientras esperaban los tan ansiados refuerzos. El general Harmel le había comunicado al general Dietrich que podían contener a las fuerzas atacantes en Elst, pero no a las fuerzas que se dirigían hacia Deriel. La contestación de Dietrich fue que resistiera a toda costa mientras el general Harfeld aplastaba a Osterbeck.
Los heridos entre los defensores se contaban por centenares. El más famoso de los hospitales británicos improvisados se encontraba en la mansión de Kate Horst, tal cual ustedes pueden ver aquí en el mapa. Esta estaba situada junto a la iglesia de Oosterbeek. El jardín de la casa era un cementerio improvisado para 57 de aquellos hombres. Mientras las inmediaciones seguían siendo bombardeadas, la señora Horst no paraba de repetir: estos hombres están agonizando a nuestro alrededor. Deben exhalar su último aliento en medio de semejante tempestad. Oh Dios, danos un momento de silencio, danos un momento de tranquilidad, aunque sea solo por unos instantes, para que puedan al menos morir. Concédeles unos momentos de sagrado silencio mientras pasan a la eternidad. Esta frase ha sido copiada íntegramente de uno de los libros que tengo, Un puente lejano, del autor Cornelius Ryan. Ante esta situación, uno de los doctores de la división, en medio de una pequeña tregua, pidió ser llevado hasta el alto mando alemán para solicitar que los heridos británicos que se encontraban en Oosterbeek pudieran ser atendidos en los hospitales de campaña alemanes. Los alemanes aceptaron la propuesta y se estableció un alto al fuego hasta las 15 horas y así poder evacuar a los heridos, entre los que se encontraba el teniente Pat Glover, el oficial que saltaba con una gallina llamada Myrtle. Mientras era trasladado fuera del perímetro, recordaba como unos días antes, en el interior de una trinchera, había encontrado a su amiga muerta en un disparo al lado de la bolsa en la que la transportaba siempre. Entre lágrimas, él y sus compañeros la enterraron con todos los honores militares en un bosque cercano, depositando junto a ella las alas de paracaidista y el emblema de la división. Esa misma noche, el segundo cruce de los hombres de Sosabowski acabó también en fracaso debido a la falta de medios y el fuego alemán. Solo habían podido cruzar unos 200 hombres y llegar hasta la zona del cuartel general de la primera división en el actual Hotel Hartenstein. El domingo por la mañana, día 24 de septiembre, el teniente coronel Horrocks, comandante del 30 Cuerpo, se reunió con Sosabowski para intentar buscar la mejor solución a la caótica situación que estaban viviendo sus hombres en las inmediaciones de aquella cabeza de puente. Ambos estaban a favor de intentar reforzar a la primera división aerotransportada, pero para ello había que volver a intentar cruzar una vez más el río aquella misma noche. Esta vez, en opinión del polaco, debían de intentar cruzar a unos cuantos kilómetros río abajo, en una zona más segura, fuera del alcance de las defensas alemanas. El alto mando británico no pensaba igual que Sosabowski y decidió que volverían a cruzar por la zona del antiguo embarcadero. Horrocks ordenó a la 43 División Wessex de Ivor Thomas, concretamente al 4º Regimiento de Dorset, que realizara, junto al resto de los hombres de Sosabowski que aún estaban en Driel, un último intento de cruzar el río y atacar a los alemanes que estaban hostigando al resto de la primera división de Oosterbeek. Creía que podía cambiar el curso de los acontecimientos con un golpe de efecto y estaba obsesionado con aquella idea. Aquí, tal y como podemos ver en el mapa, se utilizó la zona del antiguo embarcadero para cruzar en un último intento de contactar con la primera división de Opcat. En Driel, las fuerzas asignadas para el cruce iban a ser los muchachos del coronel Tiddy, encuadrados dentro del 4º Batallón de Dorset. Estos hombres llegaron a las inmediaciones de Driel el día 24 a la espera de la llegada de los botes y las embarcaciones que les hacían falta. Al final, y como ya venía siendo habitual por el terrible caos que reinaba en toda la zona, solo llegaron 9 de ellas a medianoche, ya que los alemanes volvieron a cortar el corredor al norte de Wegel, imposibilitando la llegada de más suministros. No sería hasta las 2 horas de la madrugada del 25 de septiembre cuando el 4º Batallón de los Dorsetshire, junto con los restos de la brigada polaca, podría cruzar de nuevo el río.
Los alemanes estaban esperando a que los hombres que iban a cruzar en botes y en otros vehículos se encontraran en medio del río para abrir fuego. La masacre fue espeluznante, consiguiendo solo la mitad de los 420 soldados llegar al otro lado. La corriente era tan fuerte que los hombres que lograron cruzar fueron arrastrados fuera del perímetro defensivo, cayendo directamente bajo el fuego de los alemanes. El teniente coronel Tidy, que había sido herido por la metralla de una granada, ordenó la carga a la bayoneta contra las posiciones alemanas. Tras la carga y las numerosas bajas, el cuarto de Dorset no pudo enlazar con Abhart, llegando muy pocos de ellos al perímetro de Hartstein. A las 6:05 el general Abhart recibió la orden de empezar a replegarse al anochecer de ese mismo día. La única manera para que la operación de repliegue pudiese tener alguna oportunidad de éxito era que los alemanes creyeran que la primera división continuaría con la lucha hasta el final. A las 6:05 el general Abhart recibió la orden de empezar a replegarse al anochecer de ese mismo día. La única manera para que la operación de repliegue pudiese tener alguna oportunidad de éxito era que los alemanes creyeran que la primera división continuaría con la lucha hasta el final. Para que los alemanes picaran el anzuelo, los británicos dejarían algunas tropas defendiendo los bordes del perímetro, mientras los restos de la división iban abandonando Osterberg hacia el Rin. Pasadas las 9 de la noche, elementos del 30 Cuerpo abrieron fuego con sus cañones hacia las posiciones alemanas frente al perímetro defensivo de Osterbeek, con el objetivo de cubrir la retirada de la machacada y diezmada Primera División. Una hora más tarde, mientras el bombardeo continuaba sobre las posiciones alemanas, los hombres de Abhart empezaron a retirarse de manera escalonada a través de un pequeño corredor hasta la orilla del Rin. Los alemanes no tardaron mucho en descubrir el plan de los británicos y abrieron fuego sobre la zona perimetrada para realizar el cruce. Los proyectiles de mortero y de cañón, así como una auténtica lluvia de balas, empezaron a caer en medio de los botes y vehículos anfibios que estaban cruzando en el cauce del río, convirtiendo toda la operación en una carnicería sin sentido. Aquella noche, más de la mitad de la flota asignada al rescate fue destruida. Los hombres que aún quedaban por embarcar tuvieron que esconderse hasta que el ocaso de aquel nuevo día diera paso otra vez a la oscuridad. El general Abhart fue uno de los que pudieron cruzar aquella noche del 25 de septiembre en medio del fuego de las ametralladoras y morteros. Después de llegar ileso a la otra orilla, fue trasladado al cuartel general Ivor Thomas en la carretera de Driel. Al día siguiente lo llevaron a una casa situada en Nimega para ser recibido por su superior, el general Browning. Según los datos recogidos en el libro de Cornelius Ryan, A Bridge Too Far, a Abhart se le ofreció ropa nueva y una ducha para estar presentable en la reunión. Abhart le devolvió la ropa y se quedó con su uniforme original, ya que el escocés quería que el general viera de dónde había salido. Tras su reunión, en la que Browning le transmitió la gran satisfacción del mariscal de campo Sir Bernard Law Montgomery, el artífice de toda la operación, por el éxito parcial de Market Garden, el general Abhart se retiró a descansar en una de las habitaciones de aquella imponente casa. Cuando cerró los ojos para poder intentar dormir, no pudo hacerlo. Su mente y su alma se encontraban todavía en Osterbeek, junto a los 7.842 hombres que había perdido. Para saber exactamente qué es lo que ocurrió en Driel, el famoso caldero de las brujas en Osterbeek, etcétera, quiero que me sigan a través del puente de Nimega, que es este que ustedes ven aquí, y por la carretera principal llegar hasta la localidad de Arnhem. Pasamos por aquí, continuamos esta carretera central donde tengo la famosa mano y nos dirigimos hacia el norte. Aquí
giramos un poco a la derecha y llegamos directamente hasta donde estaba el puente, el famoso puente de Arnhem que ya hemos descrito en capítulos anteriores. Primero les voy a mostrar dónde está la localidad de Oosterbeek y el perímetro donde se tuvo que retirar toda la primera división británica para intentar aguantar y crear un corredor, digamos, en Driel, ya que este puente había sido tomado nuevamente por los alemanes. Había que intentar obtener otro lugar para el cruce de tropas. Para ello nos tenemos que dirigir por el río Rin hasta llegar hasta esta zona que tenemos aquí. Esta es la localidad de Oosterbeek. Aquí es donde se implantó, digamos, donde se estableció el perímetro defensivo de toda la primera división británica que había intentado llegar a Arnhem para tomar el puente. El perímetro defensivo incluía toda esta línea imaginaria que yo les voy marcando aquí, ¿de acuerdo? Y ahora iremos viendo las diferentes partes que tiene todo esto de aquí, ¿vale? Primero nos tenemos que dirigir hasta donde estaba el cuartel general de la primera división en Oosterbeek, el Hotel Hartenstein, ¿de acuerdo? Para ello venimos por aquí, como ya hemos dicho, me voy a pie de calle y vamos a ver el cuartel general para que ustedes puedan identificar dónde estaba. Nos ponemos aquí. Esta es la localidad de Oosterbeek. Aquí tenemos un monumento a la primera división y si nos giramos en esta calle podemos ver el edificio Hartenstein, que ahora es un museo, es el museo de la primera división, pero en septiembre de 1944 era donde estaba situado el cuartel general dentro del perímetro defensivo de Oosterbeek. Acuérdense, el caldero de las brujas. Voy a cerrar el Street View, voy a poner esto hacia el norte otra vez y me separo un poco más. Otros puntos de interés, esperen un momentín que me sitúe. Otros puntos de interés que tenemos que ver son la casa de Kate Horst dentro del perímetro de Oosterbeek, que era el hospital improvisado, uno de los hospitales improvisados que había. Para ello tenemos que situarnos al lado de la iglesia de Oosterbeek. Una vez aquí, dentro todavía del perímetro de Oosterbeek, nos tenemos que ir hasta la vieja iglesia de Oosterbeek y la casa de Kate Horst está justo al lado. Para ello cojo, me voy a pie de calle y una vez aquí me voy aquí. Esta es la antigua iglesia de Oosterbeek y si camino un poco más hacia adelante encontraremos la famosa casa de Kate Horst. Para ello continúo un poco más hacia adelante, y es la casa que tenemos situada detrás de estos árboles. Aquí es donde nos encontramos con la casa de Kate Horst. El hospital, acuérdense, la antigua iglesia está aquí y el hospital, que era una casa particular, la encontramos aquí. Más sitios que tenemos que ver. En el sur del perímetro, aquí nos encontramos la zona del antiguo embarcadero, que fue uno de los puntos estratégicos desde el caldero de las brujas. Voy a explicarme. Cuando se estableció el caldero de las brujas en Oosterbeek, hemos dicho que de la primera división aerotransportada querían utilizar el antiguo embarcadero de Driel para que desde allí el 30 cuerpo de ejército de Horrocks pudiera avanzar y pudiera cruzar el Rin
Evidentemente esto era más que imposible y vamos a dirigirnos al lugar exacto donde estaba dicho embarcadero. Acuérdense que este embarcadero, cuando se dieron cuenta, estaba ya completamente destruido por los alemanes. Si yo cojo y me voy a situar a pie de calle, voy a ver dónde estaba ubicado este antiguo embarcadero. Continuando hacia el norte, por este camino, nos dirigimos por aquí. Este es el río Rin, y por aquí es donde estaba ubicado el antiguo embarcadero que se quería utilizar para hacer atravesar a todo el 30 cuerpo de ejército de Horrocks, ya que el puente de Arnhem había sido destruido. Aquí en el norte está la localidad de Oosterbeek, con el perímetro defensivo de toda la primera división británica. Si nos dirigimos hacia el sur, volviendo sobre nuestros pasos, aquí es donde nos encontramos el perímetro defensivo de Driel. Para ello me coloco otra vez con el mapa en posición norte y aquí es donde encontramos la localidad de Driel con todo el perímetro defensivo que fue utilizado para aterrizar por la primera brigada polaca del general Stanisław Sosabowski. Vamos a ir viendo los diferentes puntos de interés que se han ido viendo en los sucesivos mapas. Primero que nada nos vamos hasta el borde más hacia el oeste del perímetro defensivo, que era donde estaba ubicado el cuartel general de Sosabowski. Para ello me acerco por aquí y voy a ver si lo encontramos. Quiero que tengan un poco de paciencia porque esto es... Para ello tengo que irme por aquí y buscar, mire, a la primera. Me voy por aquí y tengo que buscar la estatua que le hicieron a Sosabowski, que era el general polaco al mando de la primera brigada polaca. En este punto es donde se encontraba el cuartel general de el comandante en jefe de la primera brigada polaca de Sosabowski. ¿De acuerdo? Este hombre para mí es uno de los oficiales más importantes de toda la operación Market Garden, porque fue uno de los que se llevó de las peores partes en cuanto al número de bajas y dificultad que tenía en toda la operación. Si cerramos el Street View y volvemos a poner otra vez el norte en su sitio, tenemos que seguir por el camino este que vemos por aquí y llegamos hasta este pequeño cruce de otra vez de carreteras. Para ello vuelvo a ponerme, a ver si aquí me pongo aquí, y una vez llegamos a este pequeño cruce, en esta posición que ustedes pueden ver aquí, vale, y les pongo esto para que tengan una referencia visual en cuanto a casas, etcétera. Volvemos a salir del Street View, coloco, estamos nosotros aquí, vuelvo a poner esto hacia el norte, encontramos toda esta zona fue la que utilizó la primera división polaca para ser lanzada en el perímetro defensivo de Driel. Los alemanes estaban situados en todas estas zonas y abrieron fuego con todo lo que tenían hacia toda la división polaca, hacia toda la brigada polaca que estaba siendo lanzada en esta zona que ustedes pueden ver aquí. Hemos visto que una de las posiciones defensivas era la del teniente Tide, en la cual tuvo que hacer una gran defensa frente a un ataque alemán que se produjo en esta dirección,
y la posición del teniente Tide con todas sus trincheras estaban colocadas justamente en esta posición que ustedes pueden ver aquí. Si me voy a pie de calle, voy a ver si se puede, si pueden ver a pie de calle. Este es el camino que tienen que tener como referencia durante todo el recorrido. Este viene por aquí y aquí es donde estaba el cuartel general de Sosabowski, y bajando por este camino llegamos al perímetro sur de ese perímetro de defensa que tenían los polacos. Esta es la zona donde el teniente Tide hizo frente a un contraataque alemán que quería penetrar dentro de el perímetro defensivo de los polacos. Siguiendo por este camino hacia el norte, hacia el Estribiu, y me sitúo hacia el norte, y por aquí llegaremos. Este camino, esta carretera es la que yo tomo como referencia para que ustedes puedan comprobar todo el perímetro defensivo de los polacos. Siguiendo esta carretera, sigo por aquí, ¿de acuerdo? Y llego hasta el norte del perímetro defensivo, y creo que se queden con esta casa que está al lado del río. Si me acerco a esta casa y me voy a pie de calle para que lo puedan ver, aquí encontramos varias cosas. Esta es la casa que yo tengo como referencia. Aquí se estableció un pequeño cuartel general para gestionar todas las acciones para cruzar el Rin. Acuérdense de los primeros cruces de la brigada polaca de Sosabowski, que ahora veremos exactamente dónde estaban. Y aquí tenemos un pequeño memorial a la primera brigada polaca en Driel. Este junto con la casa que acabamos de ver es el punto de referencia que yo tengo para establecer cuál fue la zona de cruce en los primeros cruces de los polacos para avanzar hacia Osterbeek. Fueron, si ustedes se fijan, esta es la zona, aquí está Osterbeek, aquí está la zona del antiguo embarcadero, y esta es la zona que los polacos intentaron cruzar el río las primeras veces. Acuérdense que fueron descubiertos por los alemanes mientras cruzaban en aquellos botes de goma improvisados atados con una cuerda, y fueron masacrados completamente por las defensas alemanas. Esta es la zona, pero quiero que tengan como referencia esta zona de aquí. Aquí dejaron la piel las primeras oleadas de polacos que estaban intentando cruzar el río. Hemos visto que otro de los puntos defensivos era la granja Nebel. Otro punto defensivo era la granja Nebel, y esa granja Nebel la encontramos justo a la altura del transbordador. Esta granja está situada aquí. Esa granja Nebel era otro de los puntos fuertes de defensa en el perímetro defensivo de la zona de Driel. Estas casas que ustedes pueden ver aquí, y la granja Nebel, que es la que se encuentra en esta posición de aquí. Cerramos el Street View y volvemos a colocarnos hacia el norte. La evacuación de la primera división, si no recuerdo mal, el día 25 de septiembre, se produjo utilizando el antiguo embarcadero de Driel, con todos los botes improvisados que pudieron recibir. Aquí esto venía la gente desde el perímetro defensivo de Osterbeek, que estaba situado en toda esta zona de aquí, y fueron bajando poco a poco mientras los cañones aliados que estaban situados dentro del perímetro abrieron fuego sobre todo el perímetro defensivo de Osterbeek, el caldero de las Brujas. Fue en este punto donde la
la cuarta brigada, junto con los hombres que quedaban vivos de la primera división polaca, cruzaron de nuevo, y posteriormente donde otra vez se produjo todo el repliegue de la primera división británica, por aquí tal y cual les hemos descrito en los diferentes mapas que ustedes han podido ver. Una vez hemos visto el perímetro defensivo de Driel, nos movemos un poco más hacia el este y nos ponemos en la carretera del corredor que ustedes pueden ver. De aquí venía desde el puente de Nimega, que está situado aquí, y siguiendo esta carretera, esta es la parte del corredor que unía Arnhem con la localidad de Nimega, y en este trozo de corredor fue donde los alemanes bloquearon el paso del 30 Cuerpo de Ejércitos de Horrocks. Acuérdense que parte de ese 30 Cuerpo de Ejércitos de Horrocks tuvo que desviarse por Osterhout y dirigirse por esta zona que ustedes pueden ver aquí, por estas carreteras secundarias, hasta la localidad de Driel, donde tomaron contacto con la primera división polaca de Sosabowski. Sirve esta zona como homenaje a todos aquellos hombres.